Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les traigo una especie de segunda parte de un video que subí cuando empecé en el canal y les estoy hablando de recomendaciones de libros de ficción histórica. Les dejaré el primer video por acá o en la cajita de la descripción. Y como saben, ya ha pasado bastante tiempo desde que subí este video y obviamente he leído muchos libros de este género porque es uno de los géneros que más me gusta y de los que siento que aprendo algo porque queramos o no, este género es de los pocos que nos obligan a investigar para adentrarnos de lleno en el contexto social que nos está contando esta historia y para comprobar una que otra vez de algunos hechos que nos mencionan a lo largo de las historias que estamos leyendo. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con las recomendaciones. El primer libro del que les quiero hablar es Mil Soles Espléndidos de Khaled Hosseini. Este es un libro que leí creo que a inicios del año pasado y que disfruté un montón, señores. Es un libro, como todos los de este género, un poco fuerte porque nos traslada a Kabul antes de la guerra y durante la guerra y nos cuenta la historia de Mariam, una niña. Bueno, empezamos su historia ella siendo niña y cómo es su infancia siendo hija de uno de los de alta sociedad de Kabul y cómo ella no pudo ser declarada por ser hija de una de sus sirvientas. Y vemos cómo Mariam tiene esta relación un tanto complicada con su mamá porque su mamá tiene una especie de resentimiento con este hombre por no declarar a Mariam y decir que la quiere muchísimo, que la adora, que es su hija favorita, cuando ni siquiera la declaró. Y vemos cómo Mariam tiene esta disputa con su madre, cómo ama con locura y pasión a su padre. Y luego cómo posteriormente muere su madre y ella se ve sola porque su padre no la acepta. Y termina casándose con este hombre que no quiere, que la maltrata. Y bueno, vamos viendo cómo Mariam trata de sobrellevar toda esta situación. Por otro lado tenemos a Laila, una niña de 15 años que se vio afectada de muy mala manera por la guerra, ya que pierde a sus dos padres. Y bueno, vemos cómo esta historia de Laila poco a poco vemos cómo se va entrelazando con la de Mariam y cómo al principio estas dos se odian. Bueno, no se odian, sino simplemente no congenian y cómo poco a poco, con la situación tan difícil de las mujeres en Kabul, ellas se van volviendo amigas y se protegen la una a la otra. Es una historia, señores, dura de leer, es lo primero que les tengo que decir, porque como les dije, se desarrolla en un ambiente de guerra y sobre todo se desarrolla en un ambiente que no es muy favorable para las mujeres, en un ambiente donde básicamente la violencia a las mujeres es permitido y, ¿qué les digo? Llena de mucha impotencia ver este tipo de situaciones y saber que todavía hoy en día es así y quién sabe hasta cuándo seguirá así. Les recomiendo muchísimo este libro si tienen el estómago para soportar las cosas que se viven en este. Y bueno, el siguiente libro del que les quiero hablar es La niña alemana de Armando Lucas Correa. Este libro nos traslada a la época de la Segunda Guerra Mundial y nos narra la historia de Hannah, una niña alemana judía. Y ella nos va contando lo difícil que fue para ella tenerlo todo y de repente pasar a absolutamente nada porque su familia se ve obligada a abandonar Alemania por la situación con los judíos. Ellos lo hacen embarcándose en el Sir Louis, que es un barco que zarpó desde Alemania con una cantidad aproximadamente de 900 y algo
de refugiados judíos con destino a Cuba. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a Cuba, ha habido un nuevo decreto que necesitan tener cierto papel para poder entrar y lamentablemente la mayoría no lo tiene, por no decir todos, porque creo que solo bajaron 10, realmente solamente bajaron 10 personas. Y este barco luego se dirige a otros países donde también es rechazado y estos refugiados vuelven a Alemania. Algunos fueron repartidos en otros países de Europa, pero como saben, la guerra se extendió por toda Europa básicamente y casi todos los refugiados de este barco sufrieron las consecuencias de esta guerra. En fin, volvamos a Hannah y su familia que se embarca en este barco con destino a Alemania sin saber qué va a pasar con sus vidas y cómo la pasan en este barco y cómo posteriormente la pasan en Cuba, porque solamente su mamá y ella logran desembarcar. Es una historia que, como todas las de la Segunda Guerra Mundial, es un poco dura de leer, principalmente porque te llena de mucha impotencia ver que esto de este barco realmente sí sucedió, porque al final del libro el autor pone el listado de los pasajeros, pone fotos del barco, pone a qué países fueron y qué países los rechazaron. Es duro de leer, ver cómo, no sé cómo explicarlo, ver cómo en una situación tan dura y sabiendo que es dura muchos de estos países, los rechazaron a estos refugiados y cómo después de tantos años esto como que le pesa en la conciencia y le piden perdón a esos refugiados. Pega duro, la verdad, pega duro. El siguiente libro del que les quiero hablar es también de Armando Lucas Correa y es La hija olvidada. Esta es una especie de continuación de La niña alemana, pero diríamos que es más como un libro compañero. Y nos traslada de nuevo a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez nos cuenta la historia de otra familia, que honestamente no recuerdo completamente los nombres porque creo, no estoy 100% segura, que durante se desarrolla la historia los personajes cambian los nombres por seguridad durante, la Segunda Guerra Mundial y honestamente no me acuerdo. Básicamente nos cuenta la historia de esta familia, una mamá que tiene una librería bastante próspera, el esposo que es médico y tiene un consultorio que va a mucha gente porque es uno de los mejores cardiólogos del país, y cómo poco a poco estos se van viendo afectados por la guerra, por la ideología nazi, y cómo ellos empiezan a planear cómo escapar. Tienen la idea de embarcar en el C. Louis también, que es aquí donde está la conexión con la niña alemana. Pero antes de poder hacerlo, el papá es detenido por la Gestapo, creo que es, o la policía alemana, no recuerdo en verdad por cuál de los dos fue. Y más nunca vuelve, nunca más vuelve. Y queda en la madre decidir qué va a hacer, porque solamente habían llegado a conseguir los pasaportes para sus dos niñas. Y bueno, vemos al principio de la historia cómo ella batalla para despedirse de sus dos hijas y cómo cuando llega la hora no logra hacerlo y solamente se despide de una, cosa que pesa en su conciencia porque para ella siente que la abandonó, la dejó a su suerte. Y por otro lado vemos también cómo se martiriza porque se llevó una hija básicamente para verla morir, porque poco después ellas son llevadas a un campo de concentración. Y señores, es una historia dura, muy dura de leer, muy dura.
principalmente por el hecho de que durante toda la historia vemos, bueno, no durante toda la historia, pero la mayor parte de la historia vemos el dolor de esta madre al abandonar una hija y llevarse la otra sin saber qué les depara a ellas en el futuro. Y eso creo que es lo que más duro pega del libro. Eh, Otra cosa que se me olvidó mencionarles, Armando Lucas Correa tiene una forma de escribir que sientes que tú conectas inmediatamente con el dolor de los personajes. Y eso de verdad le suma puntos al libro. Y aparte de que también tiene una pluma bastante ágil, te lees el libro básicamente en nada. Y bueno, el siguiente libro del que les quiero hablar para dejar un poco la tristeza de la Segunda Guerra Mundial es Kim Ji-young, nacida en 1982. Este libro nos traslada a Corea y nos cuenta la historia de esta joven llamada Kim Ji-young, que nació en 1982, como lo dice su título. Y básicamente este era el nombre más común de ponerle a las niñas de Corea en este año, en específico, en esta época en específica de los 80. Y bueno, nos cuenta la historia específica de ella, de cómo fue su infancia, cómo siempre aceptó las cosas tal y como era. O sea, les voy a poner un ejemplo. De que siempre ella y su hermana tenían que compartirlo todo, pero su hermano siempre tenía las cosas para él solo. Como siempre favorecían a su hermano por encima de ellas dos y como ellas también lo hacían porque entendían que debía ser así. Y luego vemos como ella posteriormente quiere cumplir sus sueños, pero no puede porque tiene que favorecer a su hermano, a pesar de que su hermano no colabora en nada en la casa. También vemos viendo cuando ella entra a la universidad, lo difícil que es para ella primero entrar y luego conseguir un trabajo. Vemos las problemáticas de trabajo en Corea para las mujeres en esa época. No sé si continúa así, la verdad. Y nos plantean una serie de problemas de que si sale embarazada es difícil mantener su trabajo porque dan de baja por maternidad. Otra cosa que me gusta mucho de este libro, que a medida que te van contando la historia, el autor va agregando datos. Es decir, por ejemplo, si él te menciona que, qué sé yo, Kim Ji-young tuvo que dar de baja en el trabajo por maternidad, él te dice, se presentó un estudio en el 2000 tanto que tantas mujeres dieron de baja laboral por maternidad. Y señores, es un libro un tanto duro de leer porque te pega fuerte con tantas injusticias que pasan las mujeres en este país. Yo la verdad se los recomiendo mucho, es un libro súper corto, está en Storytel, yo lo escuché. Y nada, ahí está el dato. Y el último libro del que les quiero hablar es El niño en la cima de la montaña. Quizás el título se les asemeje a El niño del pijama de rayas porque es el mismo autor. Y este básicamente tiene la misma fórmula que El niño de la pijama de rayas. Está contada desde el punto de vista de un niño que se vio huérfano y tuvo que ir a vivir con su tía. Y su tía sabe dónde viven, en una de las casas de Hitler. Vemos cómo este niño crece en esta casa y cómo de ser un niño inocente, bueno, compadeciente de lo que está pasando ahora, se ve envuelto en toda esta ideología y bueno, termina siendo alguien totalmente irreconocible, totalmente opuesto a lo que él era y cómo posteriormente ya grande se arrepiente de todo lo que hizo porque él, como le dije, se involucró totalmente con esta ideología y formó parte de la juventud hitleriana y cometió muchos destrozos.
que, bueno, ¿qué les puedo decir? Es un libro no duro de leer, pero sí te da otra perspectiva de qué pudo pasar en estos jóvenes, o sea, los jóvenes que formaron parte de este grupo, cómo por sus mentes tan influenciables pudieron caer en estas tentaciones. Eh, y no sé, leí muchas críticas malas sobre este libro porque básicamente usaba la misma fórmula que en El niño de la pijama de rayas, pero no entiendo por qué si básicamente muchos autores tienen como su línea. Es decir, por ejemplo, Rick Riordan le funciona muy bien hacer todos sus libros de mitología, ya sea de la griega, de la romana, de la egipcia, y no veo a nadie quejándose porque esa es su fórmula. Y si eso le funciona, está todo bien. Lo mismo aplica para este autor. La verdad, a mí me gustó mucho porque, como les dije, te da otra perspectiva, te muestra lo vulnerable que pueden ser las personas, principalmente si son tan inocentes como un niño, y cómo esta vulnerabilidad permite que tú seas influenciable, tanto bueno como malo, como es el caso de la historia de este niño. La verdad, se los recomiendo un montón. Si ya lo han leído, cuéntenme si opinan igual que yo o si opinan diferente. La verdad me gustaría saber porque no he leído ninguna opinión similar a la mía y no sé si es que yo estoy volviéndome loca o qué, pero bueno. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darme like y suscribirse, pero sobre todo comentarme cuáles son sus libros de ficción histórica favorita, si nunca han leído de este género, si planean hacerlo, si alguno de estos libros le llamó la atención. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Bye.